Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 6 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía. Como ustedes saben, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Ahora también por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y bueno, antes de empezar el programa, se cumple una nueva semana sin que tengamos noticias de Santiago Maldonado. Nos sumamos nuestra voz a las múltiples voces que en todo el país reclaman de inmediato la aparición con vida. Y nos sumamos también a la convocatoria para este viernes 1 de septiembre a las 17 horas en Plaza de Mayo, también con la misma consigna, aparición con vida de Santiago Maldonado. Y bueno, en el programa anterior pasamos revista a una cantidad de reformas que tienen iniciativa en el Gobierno Nacional, la previsional, la laboral, la tributaria, pero también hablamos de que hoy vamos a tratar otra reforma de la que muy poco se habla y muy poco se conoce, salvo en algunos círculos educativos, que es el Plan Maestro. ¿Qué es el Plan Maestro? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué correlación tiene con otras experiencias internacionales? ¿Marchamos a una educación de mercado? ¿Qué tipo de cuestiones implica todo esto? Bueno, para poder analizar estas cosas y cambiar ideas, están con nosotros hoy Dante Alfaro, maestro de primaria, secretario de Cultura y Educación de la combativa SUTEBA de La Matanza, integra la agrupación Florencia Fossati y la Corriente Nacional Enriqueta Lucero. Está también con nosotros Laura Marrone, licenciada en Educación, maestra de terciario, actualmente legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y candidata a diputado nacional por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y estamos esperando, ya estará por llegar, Marcelo Tomisaki, docente de Escuela Media en Provincia de Buenos Aires y profesor del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con todos ellos pasaremos a analizar estas cuestiones, pero esto será dentro de algunos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. El saludo a nuestros amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores, ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy
feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo es muy grande. Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. Pero más grande aún es la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Marcelo Tomisaki, Dante Alfaro, Laura Marrone, muchas gracias por venir al piso y dedicarnos un poco del tiempo. Sabemos que ustedes están con los conflictos educativos, Laura con las tareas en la legislatura, la campaña, en fin. Gracias por permitirle que les robe un poco de tiempo a cada uno de ustedes. Y bueno, en marzo nos enteramos que el gobierno había mandado un proyecto de ley de algún tipo de reforma educativa, que he leído en algunos lados, que es lo más importante desde el tiempo de la Ley Federal de Educación de los 90 y que se conoce como el Plan Maestro, pero que en realidad es poco conocido y tiene poca prensa. Laura, ¿qué es esto del Plan Maestro? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Qué alcances tiene? Ninguna originalidad. Vamos a decir que tenemos un gobierno que compra enlatados las propuestas de los organismos internacionales. La versión Plan Maestro, que ha tomado el formato de un proyecto de ley, pero podría no tomarlo, en realidad es pretender encuadrar nuestro sistema educativo dentro de lineamientos muy generales que se vienen dando en los foros mundiales de educación. El último se realizó en 2015 en Incheon, en una ciudad de Corea, y es continuidad de los anteriores, del 90 en Yongtien, del 2000 en Dakar,
donde los organismos internacionales, junto con Banco Mundial y Naciones Unidas y UNICEF, intentan diseñar reformas educativas a nivel mundial, que luego los países replican. Para sintetizar, en el caso del Plan Maestro, que toma esas propuestas, significa ajustar nuestro sistema educativo a los cambios que se están dando en el mundo del trabajo hoy, en lo que ellos llaman la cuarta revolución industrial, que sin suscribir yo a la categoría, simplemente refiriendo que es uno de los marcos que ellos toman como referencia, ellos sostienen que vamos a un mundo donde el 60% de los lugares de trabajo actuales no van a existir más, pero además que la mayoría de la población no va a tener más relaciones laborales de empleo. Estables, claro. Entonces, tenemos que preparar a los alumnos, y ese sería el lugar dentro de la educación de correspondencia con estos cambios, para que acepten el disfrute de la incertidumbre. Esas son las palabras exactas que decía Bullrich siendo ministro de Educación, que la primera vez que yo las escuché dije no, fue un exabrupto, pero después la repitió tranquilo. Efectivamente, ellos dicen, bueno, como la mayoría de la población tiene que acostumbrarse a que no va a tener empleo, hay que prepararlos para desacoplar el ingreso de una relación laboral y que las relaciones van a ser a través de contratos de programas. Entonces, el empresario no va a contratar a un trabajador que va a tener derechos laborales, a la jubilación, al salario, etcétera, sino que va a tener una relación conveniada por un proyecto. Terminado el proyecto, terminó la relación laboral. Y el sistema educativo tiene que avenirse a eso. A las propias lógicas de la acumulación. Hay una cuestión que es cierta, ¿no? Hay una convergencia tecnológica entre la robótica, la inteligencia de las cosas, la Internet de las cosas, ese tipo de cosas, que está produciendo y que se supone va a producir efectos mucho más. Ahora, hay que ver si la respuesta adecuada es esto. ¿Cómo lo ves, Marcelo Tomisaki? Sí, en el Plan Maestro, por ejemplo, en la fundamentación, además de la cuarta revolución industrial a la que refiere, digamos, como concepto que refiere el plan, también estaba ahí el tema de la sociedad del conocimiento, volcándose a los viejos textos de Toffler. Claro. Tomaban esto, la sociedad del conocimiento, y la tomaban en un sentido muy positivo, porque dice, la sociedad del conocimiento se basa en el conocimiento, y el conocimiento a través de la educación se puede distribuir. Por lo tanto, ellos asocian que una sociedad del conocimiento es una sociedad democrática y casi por ende igualitaria. O sea, donde todos tendríamos, si ya tenemos acceso a la educación, tendríamos iguales posibilidades para todos. Por lo tanto, simplemente la cuestión es, el concepto de justicia social, ellos lo revierten por otro, anticipan otro, la justicia educativa. Con justicia educativa se puede alcanzar la justicia social. Entonces, lo que están planteando es una distribución del conocimiento permitiría igualdad de oportunidades e insertarse en esta sociedad del conocimiento. La realidad es que hace 20 años atrás, Juan Carlos Tedesco, en un librito chiquito, hizo un desmontaje a fondo de la categoría sociedad del conocimiento, tomándolo simplemente en qué sociedades del mundo occidental ya se había producido avances en ese sentido, en ese momento, y justamente lo que demostraba era que justamente en donde se habían producido más avances eran justamente sociedades que no tendían a la igualdad, sino por el contrario, a la desigualdad. ¿Por qué? Porque las oportunidades del conocimiento no se daban para todas las ramas de las actividades. Había algunas que estaban haciendo punta tecnológica, donde los empleos tenían niveles salariales altos, y por el contrario, había otras en donde los salarios, sobre todo en el sector servicios, dependían de la mano de obra, con escasa innovación técnica, y por ende las desigualdades salariales eran muy altas. Creo que hoy en día estamos en situaciones similares, es decir, en esas sociedades donde se produjo esa transformación tampoco, pasado 2 décadas después, tampoco atendieron a la igualdad, sino que por el contrario siguieron marcando más fuertemente esas desigualdades. Claro. Ahora, Dante, esto implica entonces, si no entiendo mal, una reorientación de la función histórica y universal de la docencia, ¿no? ¿Es eso? ¿Qué significa todo esto? No, Eduardo, yo creo que estás en lo justo. Evidentemente que el ajuste que se propone lograr, digamos, el gran capital, implica
una reconversión, vamos a decirlo en sus propios términos, de todo el mundo del trabajo y donde la docencia evidentemente no va a ser una excepción. Sencillamente es que, digamos, el modelo que ofrece el capitalismo en esta etapa de verdadera crisis, que uno podría llamarle terminal, implica justamente esa reconversión en un sentido de degradación, ¿no? Donde ya el docente va a ser despojado o desposesionado de una cualidad fundamental, que es la de ser transmisor de conocimiento, que es la de ser guía en el proceso de aprendizaje, para ser simplemente lo que ellos llaman facilitadores, o digamos elementos absolutamente auxiliares y marginales en el proceso de la educación. Por eso, dentro de la jerga, digamos, del posmodernismo y de todo esto, del neoliberalismo, aparece ese famoso axioma del aprender a aprender, que está en los documentos de todos los órganos internacionales que se expresan por el tema educativo, y que significa, entre otras cosas, el poder prescindir de la guía del docente y que cualquier persona puede aprender, porque el desarrollo tecnológico a través de la computadora y de manera individual puede hacerse de los conocimientos necesarios. ¿Es un proceso más tecnocrático entonces? Es un proceso tecnocrático y falso, porque el proceso del conocimiento no es un proceso de información, sino que es un proceso de comprensión de los fenómenos sociales, naturales, científicos, ¿no? Y que implica toda una elaboración para su internalización. Y nosotros sostenemos históricamente, los partidarios de la educación pública, venimos de una corriente de pensamiento que entiende que el conocimiento es una elaboración colectiva, es una construcción histórica a donde interactúan los sujetos, los alumnos, el docente con el conocimiento, y que sin esa interacción no hay verdadero conocimiento. Lo que puede haber es información y aplicación instrumental a las necesidades del capital. Laura, ahora acá en estos días, acá en la ciudad, vos que estás en la ciudad, porque los compañeros son de Matanza, de Lanús, bueno, vos lo conocés más que yo, ¿no? Pero acá en la ciudad hay una serie de colegios tomados por una reforma de la ciudad de Buenos Aires, que parece que los chicos del último grado va a haber una obligación de trabajar o vincularse al mercado. ¿Cómo es esto? Que tampoco hay mucho conocimiento de esto. Ciudad de Buenos Aires es el laboratorio del PRO en materia educativa y que luego se traslada al resto de las provincias. La reforma que pretenden es curioso porque no ha pasado por la legislatura, no ha sido considerado por la comunidad educativa, no se ha terminado de experimentar la reforma anterior de la ANES, que todavía no tiene ni siquiera una corte que haya egresado con esa reforma. Es una improvisación total, donde en el mes de julio se le informó a 17 escuelas que entrarían a formar parte de un plan piloto, y de lo único que se conoce es un PowerPoint, porque ni siquiera conocemos cuál es la resolución. En ese PowerPoint, porque ahora nos manejamos, las órdenes ministeriales vienen por PowerPoint, sin mucha fundamentación, se pretende prácticamente una destrucción del sistema medio. Yo le llamo, en vez de llamarle secundaria del futuro, le llamo negocio del futuro, porque en realidad detrás de bueno, voy a describirlo y después voy a hacer mi observación. Los 4 primeros años tendrían una reducción de la clase con docente a cargo, tal cual lo explicaba Dante, al 30% de las materias, y el resto sería trabajo con computadoras y facilitadores y tutores, con una disolución de las asignaturas como tales, que pasarían a ser áreas de conocimiento, y con una soberbia nos han presentado una grilla, con lo que nos cuesta a nosotros armar la grilla, donde dice el lunes qué se enseña, el martes, el miércoles, qué áreas, como si todos los docentes de ciencias pudieran dar clase los lunes, todos los docentes de sociales pudieran dar clases. Y además un sistema de evaluación que dicen va a dejar de ser numérico del 1 al 10 para pasar a ser numérico del 1 al 210. O sea, estamos en una numeración más amplia, claro, pero numeración al fin, lo creo. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. ¿Qué es eso? En vez de tener dicen, porque todo es un vendedor de humo, el Power. En vez de ser una evaluación numérica, como si esta fuera algo que en sí mismo está mal,
para pasar a ser a través de créditos. Los créditos en realidad también son numéricos, solo que son al 210, y que además el docente solamente tiene un pedacito del crédito para evaluar, que creo que el 30%, el resto lo evalúan los programas digitales. Y acá, bueno, y el quinto año es el más escandaloso, porque es el año donde en lugar de tener asignaturas se tendrían pasantías en las empresas y cursos de emprendedurismo. Como decíamos antes, esto de que la escuela tendría como función prepararnos para ser nuestros propios empleadores, sería como una tarea que los chicos aprendan a pasear perros y rendir en la AFIP. Bien, entonces lo que quiero advertir, por eso le llamo negocio del futuro, porque en realidad detrás de esto hay una intención de que los estados pasen a comprar los paquetes de programas digitales, de plataformas digitales, de las empresas vinculadas a la producción de servicios educativos, de las cuales son socios Cini, el ministro de Provincia de Buenos Aires de Educación, Bullrich, ex ministro de la Nación, Larreta, el gobernador, son todos socios accionistas de las empresas que tienen plataformas digitales y que están esperando lanzarse para hacerse de ese 6% del PBI que hoy el Estado Nacional y las provincias destinan a educación. Es un gran botín de guerra para la etapa de crisis actual del capitalismo. Los capitalistas han descubierto que educación y salud, algún día podemos charlar de salud, son fuente de ganancias. Y que en vez de que ser el Estado el que contrata docentes, van a ser ellos los que tercerizan los servicios que van a brindarse a las escuelas. Ayer salió justamente en uno de los, creo que fue en Página 12, una nota excelente que recomiendo, donde señala cómo las provincias están desesperadas porque les están mandando paquetes de capacitación para la formación docente pegados a ONGs y las tienen que comprar porque si no el Ministerio de Educación no les da la plata para la capacitación. ¿Y quién es esa nota que citas? ¿Vos querés que tenga memoria? No Página 12 de ayer. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ahora cuando volvamos, ¿cómo se liga esto a todo esto que ha vuelto el debate sobre la educación de la religión en los colegios? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Otro desaparecido en democracia, pueblo escuche, pueblo luche, porque fue reprimido y herido por acompañar a compañeros mapuches en defensa del territorio ancestral. Ya varios días desde que Gendarmería con su odio lo subió a su camioneta, esa misma que violenta comunidades completas, que avanza mediante balas porque es más importante la plata extranjera de Benetton que todas las vidas que no respetan. Va cayendo la careta y se les nota. Un pueblo con memoria y organizado es su derrota. Queremos que los devuelvan vivos, porque si no todo explota. 5 siglos resistiendo y las semillas todavía brotan. Entre fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Esto no para, nos llevaron vivo y vivo queremos al camarada. Fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Encarcelan y reprimen compañeros, esto no para. Libertad al lonco, Jones Walla, Agustín Santillán. Aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Dante Alfaro, hasta donde yo pude noticiarme, el plan contiene un conjunto de metas educativas, pero que no tengo claridad cuáles son esas metas, qué se propone, hacia dónde va. Sí, las metas son, vamos a decirlo, muy generales, ¿no? Y son tan generales que es difícil ponerse en contra, porque son la nada misma, ¿no? Es decir, cuando entre las metas está, digamos, construir un nuevo perfil de estudiante que esté apto para el mercado laboral, que tenga autonomía, que sea colaborativo, que maneje, digamos, con soltura toda la tecnología moderna, ¿no? Uno difícilmente puede extraer de ahí demasiadas conclusiones. Sí, lo que yo quiero traer acá, algunas reflexiones de un amigo común que tenemos, que es Miguel Andrés Brenner, cuando él dice de que un proyecto de ley debe analizarse no solo por su letra, por la normativa que expone, sino por historizándola, ¿no? Es decir, cómo se aplica en la realidad, porque hay cosas que de las leyes y los proyectos ya se viene aplicando. Laura lo señaló bien, acá no hay nada original, ¿no? Entonces, ese conjunto de metas que hay, lo que indica es que vamos a un proceso de mayor precarización laboral, rodeado de bellas palabras, ¿no? Porque las palabras de colaboración, de autonomía, pero es decir, esa autonomía tiene que ver con lo operacional, no tiene que ver con la comprensión profunda de los fenómenos que implica un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De poder introducirnos en el pensamiento científico, de poder pensar la ciencia y el desarrollo tecnológico al servicio de las necesidades de los pueblos, sino de las necesidades del mercado, claramente. Ahora, Marcelo, desde el punto de vista de las relaciones laborales, este plan maestro, ¿toca las relaciones laborales? ¿Modifica algo en el estatuto? ¿Qué? El plan maestro creo que uno lo podría sintetizar bastante bien diciendo que es una reforma laboral. En este caso, para el sector, para el trabajo docente. Está planteado con bastante claridad que la paritaria nacional es prácticamente que los sindicatos, las federaciones nacionales firmen su claudiquen, y entre ellas para habilitar en las provincias las caídas de los estatutos, teniendo en cuenta que no hay, digamos, docentes en el plano nacional, por lo menos en la educación obligatoria,
hay una paritaria nacional que sirve de marco para las provinciales. Entonces lo que se tiene que hacer es lograr la claudicación de todos los sindicatos nacionales para que se habiliten las provinciales, caer los estatutos, o por lo menos flexibilizarlos. Entre ellos está claro que la titularidad que tenemos nosotros, que es por tiempo indefinido, ya no, sino sería a término, introducir nuevas formas de contratación y después introducir plus salariales, como por ejemplo, o como ya se hace en algunas provincias, digamos, al margen de los marcos nacionales, el presentismo. Esto, bueno, ahora tomaría un auge mucho mayor, digamos, ¿no? Porque eso del ítem aula que hay en Mendoza. Por ejemplo, en Mendoza, exactamente. Aquí en la provincia de Buenos Aires se intentó instalarlo en esta negociación paritaria este año, se pudo frenar en principio, por lo menos por ahora, no significa que no vuelvan a insistir, pero bueno, es una ofensiva general, ¿no? Teniendo en cuenta que uno de los problemas por el cual se ataca a la docencia es el ausentismo, pero nunca se revisan cuáles son las causas. Cuando uno observa las condiciones de trabajo docentes, entre ellas, por ejemplo, mi voz en este momento, eso tiene que ver con jornadas de trabajo largas, la mayor parte de los docentes están trabajando 2 cargos o 3 cargos, y eso evidentemente no redunda en calidad, ni siquiera en condiciones laborales adecuadas. Entonces, ir a trabajar en estas condiciones, bueno, creo que afecta a la calidad educativa. Claro. Laura, aparentemente por lo que he leído, el centro del plan es la evaluación externa. ¿Qué es esto de la evaluación externa? El plan dice que vamos a una evaluación nominativa de docentes y alumnos. ¿Nominativa qué quiere decir? Quiere decir que ahora se va a saber quién contestó cada prueba. Porque hasta ahora la presentaban como una evaluación anónima, que supuestamente no era punitiva, porque era para el diagnóstico. Y que además era la evaluación, el año pasado fue el operativo Aprender, que nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires denunciamos, resistimos y logramos que el número de escuelas que respondiera y de alumnos que respondiera fuera inferior al que permite una proyección estadística seria, porque fue 30 y pico %. Entonces en Buenos Aires no pudieron dar una, que lo pensaban mostrar como un modelo de lo que había sido la gestión del PRO de los 8 años. Porque venimos dando una batalla desde ADEMIS, y bueno, en particular yo desde el lugar como legisladora y como integrante de una corriente política, dando la batalla contra esta evaluación externa, porque significa que viene una empresa que selecciona los contenidos que luego condiciona el trabajo de aula del docente, porque si de ahí depende su futuro salario o su estabilidad laboral, ¿qué voy a enseñar? No voy a decir, vamos a explicar la desaparición de personas forzada como un acto que responsabiliza a los órganos de Estado y por lo tanto hoy en mi aula yo le digo a los alumnos dónde está Santiago Maldonado, sino que voy a condicionarme a las respuestas que me están imponiendo de una empresa extranjera, porque el año pasado se le compraron las evaluaciones a empresas extranjeras. Por ejemplo, una de las empresas que hace un negocio fantástico es la Pearson, de la cual son socios. ¿Qué es un paquete de un paquete de preguntas estandarizadas? Exactamente. Entonces, que no tienen nada que ver, no reflejan lo que es la realidad nacional, sino que se lo aplican a varios países al mismo tiempo. Exactamente, toman determinados, además apuntan fundamentalmente a destrezas más que a conocimientos, porque bueno, tiene que ver con una cuestión de tipo epistemológico, de qué enfoque tienen. Pero por ejemplo, voy a dar un caso, porque la semana pasada hubo una de las pruebas, no fue la Aprender, pero es del estilo, TESBA se llama, en una escuela acá en la ciudad, donde le preguntaban a los alumnos qué opinaban de las clases de su docente, si eran aburridas, si eran... Sí, claro. Si opinaba que los contenidos estaban bien, etcétera, y los chicos contestaron, ¿dónde está Santiago Maldonado? Si el Estado no me contesta, yo tampoco. Bueno, hay formas de resistencia hoy que se están ejerciendo a la implantación de estas pruebas, pero el propósito es disciplinar el aula. Vienen no solo por nuestras condiciones laborales, que en el sentido que señalaba Marcelo, sino por nuestra cabeza y nuestro pizarrón. Es decir, que nosotros empecemos a enseñar aquello que ellos quieren. Doy un ejemplo. En Entre Ríos, en este momento, los docentes están resistiendo un convenio que ha firmado el gobierno, el Ministerio de Educación de Entre Ríos, con empresas ligadas a los agrotóxicos para que no se diga en el aula que son agrotóxicos. Lo mismo está pasando en la precordillera, para que la Barrigol está incidiendo sobre Ministerio de Educación para que en las escuelas los docentes que hemos ejercido una
campaña en los distintos lugares, Gualeguaychú, problema de la soja, problema de la megaminera, para concientizar en la defensa de las cuestiones ambientales, para que esto no siga adelante y le lavemos la cabeza a los chicos. No, tenemos que ir a un corte, pero quedó pendiente algo que yo planteé y me olvidé, lo de la educación religiosa. Rápidamente, Dante o vos, Marcelo, cualquiera de los dos. La educación religiosa es un problema que ya viene con la vieja Constitución de 1853, desde el momento en que el artículo 5 habilita a las provincias a manejar la educación primaria como les parezca. Bueno, eso habilita, por ejemplo, a la provincia de Salta a brindar educación religiosa. El problema que se plantea ahí es que no respeta los derechos de quienes no comparten ni la confesión o no tienen ningún credo. Es decir, deberían habilitarse otras instancias educativas para estos niños que tienen otra elección, sus padres, y eso no lo garantiza el Estado provincial. Dante, ¿vos querés decir algo? Concretamente, existe una incompatibilidad de caracteres, podríamos decir, entre los fines de la educación y la religión. Nosotros debemos ser respetuosos de la creencia religiosa de nuestros alumnos, que debe ser ejercida en forma privada, en los ámbitos privados. Pero nosotros hemos luchado siempre, y lo seguiremos haciendo en nombre del conocimiento y de una concepción científica del conocimiento, contra todo lo que tenga que ver con el dogma y todo aquello que tenga que ver con la creencia. La ciencia y la creencia son incompatibles y la vida y la historia lo han demostrado. Educación laica. Yo me estaba acordando ahora, lo viejo que soy. Yo fui preso en la lucha entre la laica y la libre. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Como todo, un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, y una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese discurso. Otro desaparecido en democracia, pueblo escuche, pueblo luche, porque fue reprimido y herido por acompañar a compañeros mapuches en defensa del territorio ancestral. Ya varios días desde que Gendarmería con su odio lo subió a su camioneta, esa misma que violenta comunidades completas, que avanza mediante balas porque es más importante la plata extranjera de Benetton que todas las vidas que no respetan. Va cayendo la careta y se les nota. Un pueblo con memoria y organizado es su derrota. Queremos que los devuelvan vivos, porque si no todo explota. 5 siglos resistiendo y las semillas todavía brotan. Entre fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Esto no para, nos llevaron vivo y vivo queremos al camarada. Fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Encarcelan y reprimen compañeros, esto no para. Libertad al lonco, Jones Walla, Agustín Santillán. Aparición con vida de Santiago Maldonado, ya.
Bueno, estamos nuevamente en el aire ya para unos minutos para el cierre, pero en el intervalo teníamos una conversación que la impulsa acá Dante, que dice, bueno, si es una sociedad que va a venir en la incertidumbre, la religión viene al pelo para eso, para agarrarse de algo, ¿no? Y también Laura comentaba que a diferencia de la burguesía de esta época, aquella burguesía más originaria, más fundadora del país, más desarrollada, confiaba en el desarrollo de la ciencia, del conocimiento. Hablemos un poco de esto, cualquiera de ustedes. Sí, yo justamente hago siempre esa comparación. Es la mejor expresión de la decadencia de la burguesía como clase y como sistema del capitalismo, es el hecho que tiene que recurrir a la religión para oscurecer las razones de la miseria. Porque nosotros tenemos lo que hablábamos al principio, del desarrollo tecnológico, sin categorizar si estamos en una tercera, cuarta revolución, eso permitiría vivir bien. O sea, estamos en condiciones de vivir felices, con casa, techo, trabajo, derecho a la recreación, al disfrute de la vida, que es hermosa. El elogio de la pereza, ¿no? Como El elogio decía un viejo amigo. Todas las condiciones están dadas a nivel del desarrollo histórico de la humanidad. ¿Por qué no se da? Por la miseria del capital que requiere para sí la ganancia a costa de la miseria de la mayoría. No quieren que se repartan las horas de trabajo para que todos trabajemos menos y la riqueza sea para todos, que es la base del socialismo. Entonces, esa necesidad de oscurecer las razones por las cuales hoy la gente no tiene trabajo, tiene que recurrir al amigo invisible, como decía una... ¿Dante? No, muy corto. Yo lo que quería decir es que también es importante como elemento de resistencia y de respuesta a estas propuestas que hace el gobierno y que hace el gran capital, devolverles la pelota a su campo, porque quienes nos proponen a nosotros vivir en una vida llena de incertidumbre, sin embargo, son los más mezquinos, porque para invertir un peso, que lo invierten en la timba financiera y no en la producción, ellos necesitan toda clase de lo que dice previsibilidad jurídica, estabilidad política y no sé cuántas cosas más que hay que firmarles para que ellos inviertan algo. Es decir, que son los más cobardes y enemigos de la incertidumbre en la práctica. Ellos van a lo seguro y quieren que nosotros, los trabajadores, los sectores populares, nos hundamos en la incertidumbre. ¿Marcelo? Volviendo así un poco al plan maestro, digo, ¿no? Me quedaba algo pendiente con respecto a las metas cuando habías preguntado. Sobre todo las metas que tienen de cobertura, ¿no? Esto de ampliar la educación obligatoria al 100% dentro de 10 años, y todo esto hecho con el mismo presupuesto, digamos, con el mismo porcentaje de PBI, ¿no? Es muy llamativo porque en los últimos 10 años, digamos, previos a los 10 años del kirchnerismo, si queremos mencionar el del 2006, 2015 aproximadamente, hay un incremento de la matrícula de alrededor del 8% aproximadamente, y el porcentaje de inversión pasó del 4 y pico por ciento del PBI al 6, o sea, casi un 30%. Y ahora se plantea un incremento de la matrícula de alrededor del 15%, más o menos es 1,5 millones de alumnos en el sector estatal, y con el 6% del PBI, con el mismo. Claro. Es decir, está claro que eso va a redundar en una menor inversión por alumno, y si uno toma los resultados de Aprender 16 y los toma y hace la relación con la inversión por alumno en cada provincia, se va a encontrar con que es directamente así, el resultado es directo, en proporción directa con respecto a la inversión por alumno en cada provincia. Es decir, los distritos que obtienen mejores resultados son los que tienen más inversión por alumno, y los que tienen la peor son justamente los que tienen el peor resultado. Sin embargo, eso no está en la discusión. Lo mismo que observar el otro dato clave, que es el resultado de los alumnos en relación a sus niveles de pobreza. Hoy en día tenemos el 50% de los niños en niveles de pobreza, y entonces, ¿cómo esperar resultados mejores de niños pobres? Y yo creo que por eso hay que discutirles mucho políticamente ese concepto de justicia educativa que ellos plantean, que trata de reemplazar el de justicia social. Primero está la justicia social, y después podemos garantizar con eso la justicia educativa. Nos queda 1 minuto y medio, Laura. La propuesta que propone el FIT es la nacionalización del sistema educativo para que justamente no haya esa situación de desigualdad en la inversión por alumno entre las provincias, como es el modelo de financiamiento que nos quedó de los 90, y que se eleve al 10% del PBI el presupuesto para educación.
Bueno, me imagino que en lo que va de la campaña de aquí a octubre, este tema de la educación en tu participación va a ser central en todo eso, ¿no? Pero creo que los protagonistas van a ser los pibes y los docentes. Bueno, Marcelo Tomisaki, Laura Marrone, Dante Alfaro, muchas gracias nuevamente por haber estado acá. Y miren, me acaban de avisar, sorpresivamente, que este programa y también otro programa de acá de la casa, Dale Fuego, estamos nominados a los premios Negrito Manuel. Bueno, yo creo que en el caso de este programa, esta nominación se debe básicamente a todo el equipo de Barricada, a la producción del programa, que miércoles a miércoles se supera con los invitados y a veces logramos invitados de excelencia como en el día de hoy. Y en el caso mío apenas, como dice el proyecto, un facilitador de las cosas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y esperemos ganar un premio alguna vez, ¿no? Bueno, y nosotros ya nos estamos yendo. Será hasta la semana que viene, siempre por Barricada TV, Miserias de la Economía, en el 32.1 de la televisión digital abierta. Pero usted no se mueva del canal, porque ya viene el noticiero popular bajo la conducción de Lucía Macaño y de Ignacio Echar. Será hasta dentro de 7 días. Muchas gracias a todos.